Las elecciones en México nos han dejado a un nuevo presidente, un presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, un hombre de una larguísima, pero larguísima trayectoria de lucha. Comenzó su lucha muy joven, él nació en 1953, y ya en 1995 estaba haciendo la primera denuncia de un fraude en su contra. Es más, fue en el mismo Zócalo, donde una gran cantidad de cajas con documentos denunciaban que su contendor en una elección local había utilizado muchísimos fondos públicos para ganar las elecciones. Luego siguió, y eso le abrió un mundo de conocimiento en México, hasta que en el año 2006 también perdió las elecciones presidenciales contra Calderón y denunció también que había recibido fraude. Durante un año estuvo en el Zócalo mexicano haciendo lo que él llamaba un gobierno paralelo, habiéndose proclamado en aquel tiempo ganador de las elecciones, y se comportó durante un año como presidente de México en la clandestinidad. En el 2012 vuelve a participar como candidato presidencial y pierde, esta vez contra el actual presidente Peña Nieto, y una vez más moviliza a toda la gente argumentando una vez más que había perdido por fraude. Estas dos elecciones fueron muy cerradas, no hubo grandes diferencias, fueron muy cerradas, y en ambas él denunció de que había habido fraude. Ayer, muy temprano en los conteos, rápidamente las encuestas de salida lo colocaban con el 49% de la elección, terminó siendo el 53%, y rápidamente se confirmó de que él había ganado las elecciones. Un hombre que ha estado claramente identificado con la izquierda en México, que su principal propuesta ha sido estar contra el sistema, denunciar permanentemente la corrupción y por lo tanto el ser como la esperanza contra el sistema que durante muchísimo tiempo fue deteriorándose ante la imagen de los mexicanos. Casi exactamente lo que nos está pasando a los hondureños, en el que día a día una nueva noticia, un nuevo escándalo, una nueva información va poniendo al pueblo hondureño, pero con muy mala imagen, a sus políticos, y por lo tanto también dentro de muy poco podríamos estar ante un fenómeno como el de López Obrador en México, y teniendo un presidente que, no siendo los partidos tradicionales, sea capaz de conmover a la opinión pública y por lo tanto convertirse en presidente. Esta es la tercera ocasión de López Obrador como candidato. No es el mismo López Obrador del 95, aquel era más combativo, era más de izquierda. En el 2006, cuando pierde la elección, él hablaba muchísimo como alguien de una izquierda verdaderamente radicalizada. Hoy, incluso antes de las elecciones, había ablandado muchísimo su discurso, y ahora, después de que ganó, el discurso es pero totalmente blando. Por lo menos es lo que ha ofrecido ahora que ha ganado la elección. No habla de nacionalizaciones, no habla de golpes muy fuertes en el tema empresarial, al contrario, dice que respetará la empresa privada. No habla contra la banca, sino que dice que la respetará, y en lo único que sí ha hecho un fuerte énfasis en el sentido de apoyar a los más necesitados. Y también en una lucha frontal contra la corrupción. Dice que esos son serán los dos grandes ejes de su gobierno, y que con eso será suficiente para producir un cambio muy, muy profundo en México. ¿Cómo nos afecta a los hondureños la elección mexicana? Porque hay mucha gente que está teniendo, visiones, algunos temores de cómo nos puede afectar lo que pase en un país que nada tiene que ver con nosotros, ni siquiera con fronteras, que tiene otra ideología y que tiene otra realidad, y que por lo tanto es una nación totalmente diferente a la nuestra. Bueno, ningún país es una isla, ninguna nación se puede considerar a sí misma como exenta de tener relaciones con las demás, y por lo tanto cualquier cambio que ocurra en otras naciones puede afectarnos, obviamente. Lo que sí ha dicho López Obrador es que luchará fuertemente para evitar la migración, y eso sí puede afectarnos como nación, porque podríamos tener entonces ya una frontera antes de la norteamericana para poder buscar el traslado de nuestros emigrantes que siempre están intentando llegar hasta los Estados Unidos. En lo que sí puede afectarnos a los hondureños es en las relaciones que podamos tener con una nación que hasta ahora ha sido nuestra amiga, con quien hemos tenido lazos muy profundos de unidad y con quien hemos verdaderamente luchado cuando han habido muchísimas catástrofes, especialmente las nuestras.
La primera mano que hemos encontrado cuando algo nos ha ocurrido ha sido la mexicana. Cuando hemos tenido verdaderamente grandes desastres, han sido los mexicanos quienes han participado con equipo, con dinero y con personas para ayudarnos a nosotros a pasar nuestras desgracias. México ha hecho su apuesta por este nuevo presidente. En Honduras, esta clase de ejemplos deben servirle a la clase política. Si sigue por la ruta que va, la ruta del desprestigio, la ruta de la mala administración, la ruta de los escándalos, los descubrimientos de esa gran corrupción y todas esas cosas que nos ocurren, sin duda, muy pronto en Honduras tendremos esta respuesta. Es un camino que debemos caminar los hondureños y que no me cabe la menor duda, un día lo caminaremos. Siempre hemos llegado tarde a la fiesta. Cuando todas las demás naciones vayan saliendo de esto, a lo mejor nosotros iremos entrando a la izquierda. Pero va a pasarnos. Y va a pasarnos porque en el fondo, muy en el fondo, la desilusión que siente el pueblo hondureño de sus políticos casi siempre apunta al cambio. Y en Honduras, no me cabe duda, muy poco queda de la confianza y pronto tendremos también sorpresas como esta. Es nuestra opinión editorial.